Bueno, cierra esta ponencia el señor Carlos Castillo, tequeño de nacimiento, estadístico de la UCB, ex trabajador de PDVSA y TV. Señor mexicano, el micrófono es suyo. Muy buenos días. Una sola aclaratoria. Yo soy más pequeño que el tequeño. Nací aquí en el Policlínico. Pero me hice mexicano porque vivía ya unos cuantos años, unos 12, 11 años. Y los amigos me dicen mexicano. En el programa de Mexicanísimo, constantemente me nombran saludos al mexicano. Y a él te dirá, bueno, hay un mexicano, no usted que oyendo el programa, pero no, soy tequeño. Bien, muchas gracias por la presentación. Esta presentación que voy a hacer, voy a apoyarme un poquito con Leonel, César y Caputo, porque hay cuestiones ahí que ellos pueden aportar información. Entonces, bueno, empezando, esta foto la conseguí por ahí en un libro y me parece interesante porque hay muchos detalles en esta foto que son relevantes. Una de ellas es que, como me dijo César hace rato, el urbanismo mal llevado no pudo acabar con lo que es los teques como vegetación. En la vegetación de los teques se conserva. Si ustedes ven esta foto, hay muchos sectores que son bastante verdes. Entonces, no acabaron con todo, afortunadamente. Más adelante quizás lo logren, pero hoy no. Esta foto tiene una característica. Esto que ustedes ven aquí es la Panamericana. Esta zona, este edificio, es el centro comercial La Macarena. Aquí vemos en la zona industrial del Tambor, el conflicto está aquí arriba, eso es Pan de Azúcar, Zelda, por aquí está ITV, esto es los nuevos teques y bueno, ya hay zonas que no identifico, pero se ve más o menos que está bastante arreglado. Bueno, este es ¿cómo es que tú le dices, Lionel? Ajá, yo le digo la presentación. Sí, bueno, sobre lo que estamos hablando hoy. Y estos son los temas que vamos a tratar en esta presentación. La introducción, la historia, vía de comunicación y urbanismo, presidentes y gobernadores del Estado Miranda. Presidente porque antiguamente se le llamaban a los gobernadores presidentes de Estado. Y los personajes más, bueno, no todos, porque sería cuestión de 2 días para hacer una presentación solamente con los personajes de los teques. Y lo último es el pueblo que nos quitaron, de lo que hablaron ahorita Morocho y César y bueno, Los Teques es la capital del estado Miranda, como todos ustedes saben, y también del municipio de Huequipuro. Se encuentra ubicada en lo que llamamos hoy en día la región capital, que está en el centro norte del país y al suroeste de Caracas. Tiene una altitud de 1169 metros. Esto es por ahí hay una placa donde aparecen otros, pero más o menos está en ese... La que tiene la catedral. Ajá, esa es más o menos la que tiene la catedral. Para el año 2023, Los Teques contaba con una población de más o menos 332.725 habitantes. Yo no conseguí en ninguna parte información sobre la población actual, pero debe estar más o menos cerca de eso, o quizás menos, porque como ya sabemos ha habido una gran desbandada de personas que se han ido del país, no solamente de Los Teques, de todas partes. Y perdón. Como se dijo, o se sabe, era territorio de los indios caribes que se denominaban los indios teques. Su jefe fue Huequipuro, algo que yo he leído por ahí y he oído de muchas personas que supuestamente Huequipuro fue un invento que no existió. Eso es algo que está en discusión. Sí, es una realidad, pero no se sabe. Okay. Y que también le hizo bastante resistencia a los españoles, si en el caso de que haya existido o en caso de que haya sido otro jefe indígena el que luchó contra los españoles. Bien, 52 años después de la muerte de Huequipuro,
se funda la ciudad de San Diego de los Arcos. Esta fue fundada por personajes que tuvieron mucha relación con Diego de Lozada. Se dice que probablemente el nombre San Diego proviene como un homenaje a Diego de Lozada. En el año 1600 formaba parte de una encomienda. Entonces, esto se puede, me alejo mucho y pierdo y no veo desde aquí. Formaba parte de una encomienda, y los territorios conquistados de la zona, que actualmente comprenden lo que hoy en día los Teques, fueron asignados a Andrés González. Ahí ustedes pueden leer todo lo que dice ahí, y no creo que tenga sentido que yo se lo lea porque todos ustedes saben leer, ¿verdad? 70 años más tarde, estas tierras fueron patrimonio de Juan Ascanio y Correa de Benavides, y al final eran propiedad de Diego de Miquilena. Por supuesto, todo esto eran personas conquistadores que vinieron a esta zona. A partir del año 1772, los españoles de los Draperos se trasladaron progresivamente a un caserío que contaba con solo 99 habitantes. Fundándose luego como una ciudad los Teques. El 21 de octubre de 1777, el obispo Mariano Martí, que levantó uno de los primeros censos en todo el país, la nombró ciudad en memoria de los indios Teques, la nombró como Teques. Ahí yo tengo los dos tomos del libro de Mariano Martí, donde hizo un registro completo de todos los habitantes que existían en el país en esa época. Aquí está una lista de los sitios que eran los que más abundantes de la zona: los Comanagotos, los Arahuacos, Tacarigua, Quiriquiri, etc. Iba a decir una mala palabra. Ok. Para el año 1781 ya tenemos en los Teques más o menos 1500 pobladores. Cuando Alejandro de Humboldt vino a esta zona, lo menciona como un pueblucho miserable. Pueblucho que, bueno, él venía de Caracas, comparar Caracas con los Teques en la época era, aunque hoy en día también, comparando Caracas con los Teques, yo no considero que los Teques sea un pueblucho, que soy aquí, pero no se puede comparar. Y para 1805 ya tenía 2.500 pobladores. En 1891 el territorio de Los Teques se dividió en dos municipios: un municipio que se llamaba Los Teques, lo que hoy en día conocemos como Los Teques, que estaba conformado por los barrios El Guarataro, El Trigo, El Alambique, El Barbecho, El Rincón, Río Arriba, Santa Rosa, Quebra de la Virgen, Las Lagunetas, La Francia y Las Guamas. Y el otro municipio era San Juan, que correspondía a lo que llamamos, que todavía conocemos como La Mata, Vuelta Larga, La Cañada, Retamal, El Corozal, Camatagua, Corozalito, Puerta Morocha, Guaya y Guayita, El Javillal, Chacao, Guaremal y Naigua. Yo he buscado y no sé dónde queda Naigua. Yo no he conseguido en ninguna parte información sobre esta región de Los Teques. Si hay alguno aquí que lo conoce, podría aportar esa información. Tú tampoco lo conoces, ¿y tú? Es posible que haya sido Clavelito. ¿Clavelito? Ok. Ok. Oye, que Clavelito sí existe, pero Naigua no. Es posible que haya sido porque es de Guaremal y Naigua. Sí. Fue Guaremal, Clavelito. Clavelito, sí. Yo busqué y no conseguí esa información. Para el censo, según el censo de este mismo año, del 1891, todo el conjunto de población de Los Teques era de 5.012 habitantes, de los cuales había 2.919 para Los Teques. En el año 1892 ocurre la llamada Revolución Legalista, donde por supuesto estaba Joaquín Crespo, y fue escenario de uno de los grandes, de las grandes batallas o combates que hubo en ese momento entre la fuerza del general Joaquín Crespo al mando de
al mando del general Ramón Guerra con la tropa del general José Ignacio Pulido, que representaban al tambaleante gobierno de Raimundo Andresa Palacio. En lo administrativo, los teques alcanzan rango capital en 1827, como lo dijo hace rato Leonel. Mucho después de la creación del Estado Miranda, que fue en la Constitución del 29 de marzo de 1901. Antes de los teques habían sido capitales San Pedro, Petare, Ocumaretu, y creo que Guarenas también fue capital del Estado Miranda. ¿No? Santa Lucía. La primera capital se fundó hoy. Sí. Yo leí por ahí que Guarenas, pero Yo no no. conozco Santa Lucía, pero te puedo nombrar las capitales que yo sé. Te puedo nombrar Villa del Sur, La Victoria, Ocumare del Sur, Petare. Ocumare del Sur y Los Teques. Sí, lo que pasa es que el Estado Miranda, lo que es hoy La Victoria, eso no era, hoy en aquella época era parte del Estado Miranda, que después se redujo a lo que es hoy en día el Estado Miranda, y por eso algunos... Sí, incluso el Estado Miranda creo que llegaba hasta Margarita. Sí, sí, entonces imagínense ustedes la cosa. Bueno, hubo algunos eventos que no da tiempo para ponerlos todos aquí, importantes, que considero que vale la pena no mencionar, que son los siguientes. En el año 1912 se fundó el Liceo San José, donde, como dijo hace rato Leonel, hubo muchos personajes ilustres que estudiaron en ese liceo, entre ellos Arturo Pietri, Miguel Otero Silva, estudiaron aquí en el Liceo San José. La Escuela de Formación de Guardias Nacionales se fundó en 1950. En el 70 se instala en la tierra próxima a Tierra de la Virgen el Instituto Científico y Tecnológico INTEBET, donde era antiguamente el Seminario Pignatelli. Más adelante vamos a ver una gráfica donde se muestra cómo era antes y cómo es hoy en día esa zona. El colegio universitario inicia su actividad en 1971 y en el 26 de mayo del 76 se funda el núcleo de los teques de la Universidad Simón Rodríguez. Vías de comunicación. Hoy en día sigue siendo la vía principal la carretera Panamericana, que tiene más o menos 29 kilómetros de longitud entre Caracas y Los Teques. ¿Puede pasar un momentito, por favor, Reinaldo? En la flechita, la de arriba. Eso es la carretera Panamericana. Esta es una foto que más o menos está entre el año 54 y 56. Y esta es la redoma. Ya va. La redoma de la Matica, que ha sufrido muchas transformaciones. La que tenemos hoy en día no es ni la sombra de lo que fue más adelante. Sigue, por favor. La carretera vieja, que todos conocemos como la vieja, que viene desde la Sabunta o de Caracas para Los Teques. Aquí hay un detalle importante. Este es un tramo de la carretera vieja, y aquí hay una en este texto se dice que esa carretera era conocida como la carretera de Bolívar. Eso es algo que yo también ignoraba. Yo no sabía que la carretera vieja se llamó en algún momento carretera de Bolívar. Esta carretera es muy grande, llega hasta la frontera con Colombia. La Trasandina, exactamente. Panamericana también tiene esa parte de la idea era comunicar a toda América. Por eso se llama Panamericana, porque en griego pan significa todo, toda América. Urbanismo. Bueno, pero faltan otras vías. Esta continúa la Panamericana, su trayectoria hasta Guaya, y ahí agarra hacia Maracay, La Victoria, Paracoto, toda esa zona por la autopista regional del centro. Y la vía del Jarillo es otra de las que comunica Los Teques con otras poblaciones, que llega hasta la colonia Tobar. Una cosa importante, ¿no? Hay otras vías, como la de la Mariposa, la de la Guasmaya, la de la Cortada del Guayabo, Cortada de Maturín, pero esas caen en la Panamericana, y entonces por eso no aparece como una vía directa de acceso hacia Los Teques. Una parte importante que
vale la pena resaltar aquí es el urbanismo. Los teques, como se ha dicho, ha sido, digamos, una víctima del desarrollo, del mal llamado urbanismo. Esto se ha convertido en un problema que todos conocemos. Hay problemas de agua, problemas de transitabilidad, la delincuencia ha llegado porque aquí donde hay fuentes de trabajo llegan personas de otros lados con otras intenciones, y eso ha ocurrido en los teques. Los teques, lamentablemente, además de que se dice que los teques es una ciudad dormitorio y la gente que viene a dormir para acá no le interesa si esto es bueno o malo, sino viene a dormir y se acabó. Entonces eso nos trae muchos problemas. El crecimiento mal planificado, el urbanismo mal planificado del cual estamos siendo víctimas. Esta lámina la puse porque vale la pena resaltar aquí algunos personajes que fueron gobernadores de los teques o presidentes de gobernadores. Entre ellos el general Rafael Luque, que fue en este momento gobernador hasta que Ocumare del Tuy era el capital del estado Miranda, presidente de estado en esa época. Aquí, cuando comienza el año 1927, ya era el estado Miranda, en los teques ya era la capital del estado Miranda, y fue el primer gobernador del estado Miranda que ejerció desde los teques. Otro gobernador importante, bueno, después vino su hijo, que era Evencio Luque, que continuó la labor del padre, y otro que está por aquí, Pedro Russo, que fue el único gobernador nacido aquí en los teques, y gobernador, único tequeño. Los demás, bueno, ya todos lo conocemos. Si ustedes revisan con detenimiento esta lista, aquí no hay ningún Manuel Almeida como gobernador. Hay un Manuel que es Manuel Mantilla, pero eso no. Cuando Carlos Andrés, exactamente. Está Hernando Rocha por allí, que fue el primer gobernador elegido por voto popular. Sí, en esa época se designaban los gobernadores, sí, pero él fue el primer gobernador que ganó las elecciones. Y repitió. Sí, exactamente. Antes fue asignado por Caldera, fue el primer gobierno de Caldera. Sí, y también creo que inició la construcción del Hospital Victorino Santaella. Sí. Bien, vamos con los personajes. Este que está aquí es el general José Rafael Luque, que fue el primer presidente o gobernador que despachó desde los teques. Y está el general Eleazar López Contreras, que vivió aquí en los teques, en la zona del está cerca del terminal ahorita de los teques, en la Quinta Queriquea, en honor a su pueblo. Estos personajes tienen cierta relevancia en los teques. Dionisia Bello, que fue la madre del general José Vicente Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez. Bueno, es que yo tengo entendido que Gómez nunca se casó. En Maya, ella Sí, no hay problema. Porque esto es un conversatorio. La diferencia entre esta dama y otras es que ella le parió 7 hijos a Gómez y todos fueron reconocidos por el general Gómez. Claro, Gómez tuvo cualquier cantidad de mujeres y todos lo sabemos. Y bueno, quién sabe cuántos. Si se habla de 80 hijos. Sí, se habla de 80 hijos aproximadamente. 88 y pico de hijos tuvo Gómez, no se sabe. Sí, o más de 88. Sí, reconocido. Sí. Por cierto que Dionisia es importante, que ella era la dueña de una mansión bellísima que estuvo donde está hoy en día el Tamarí. Esa casa. Y allí, bueno, lo demolieron. El señorita que lo nombró ahorita, el señor Antonio Bertorelli Cisneros, lo demolió para levantar esas torres gigantescas que están allí, lamentablemente. Exacto, eso fue posterior. Y bueno, entonces, y el doctor Adolfo Bueno, que fue médico del general Juan Vicente Gómez. Que tiene la casa en donde está el auxiliador. La casa que está ahí, la quinta que está ahí fue del doctor Adolfo Bueno. Se la regaló, por cierto, al general Gómez. Sí. Porque ese fue el médico que puso a orinar al general Gómez. A orinar. Sí. O sea que tenía problemas urinarios. Próstata, probablemente. Bueno, el médico que lo puso a orinar fue Adolfo. José Gregorio Hernández también fue médico de Gómez.
él puso a orinar al general Gómez con una varilla de paraguas. Sí, como el que se asoma. Y entonces era un compromiso terrible y él dijo, y perdona la expresión, si el general yo me cago. Ok. Este personaje, también Telmo Romero, que llegó a lo que llegó a ser director del manicomio Los Teques, que está aquí, gracias a que le curó un hijo a Joaquín Crespo. Aquí está un párrafo que agarré, un escrito del profesor Jesús María Sánchez, donde dice que hubo un loco que dio un discurso aquí en Los Teques. Ese loco se llamaba Aristilleta Montero. Sí. Bueno, fueron dos realmente que puso Telmo Romero como oradores de orden cuando se celebró el onomástico del Libertador. Y Telmo Romero dijo que él lo había curado, que lo consiguió en un estado deplorable y que gracias a sus tratamientos se salieron de la locura. Lo que pasa es que ese tratamiento era cruel. Sí. Trepanación, lo bañaba de madrugada en la quebrada De los locos. La que yo dije, la de la pipa. La que pasa por debajo del puente Castro. Bueno, después se descubrió que todo eso era falso, que Telmo Romero lo que era un charlatán y... Bueno, pero la pegó porque fue una vaina, curó el hijo de que lo había asociado a la medicina Sí. de la época y le salvó el hijo a Joaquín Crespo. Y de hecho, a él le dieron un diploma de una universidad de los Estados Unidos. Un doctorado honoris causa le dieron, sí. O sea que no era tan... Y le publicaron un libro que él escribió. El bien general. Sí. También. ¿La qué? También. Él cayó en desgracia cuando mataron a Crespo. Ese era como el pan de pico. Sí, justamente cuando mataron a Crespo en la Mata Carmelina. Estos otros personajes, Domingo Ortiz, que era repartidor de leche, Sacaba el cabecillón, tenía la vaca en cabecillón. en Cabecillón. Vivía aquí en el Calvario. Ajá. Marco Minghetti. Es importante hablar de Marco Pablo Minghetti brevemente, Sí. porque mucha gente no lo conoce. Y resulta ser de que él es el segundo que estuvo encargado de las obras del parque, ¿no? O el parque Entonces él estuvo involucrado muchísimo. De hecho, él se quedó aquí en Venezuela e hizo familia. Sí, bastante. A la hija. Santa Eulalia. Santa Eulalia. Hermógenes Rivero, que fue un gran médico. Que yo Bueno, nada más y nada menos, entre otros profesores, tuvo a Sir Joseph Lister. Él fue el uno de ellos, un médico británico, un hombre de ciencia. Entonces, era una gran humildad, señor doctor. Y finalmente en esta lámina el señor Octavio Leo, que fue el primer taxidermista de Venezuela. Tiene dos especies Dos especies de animales que él descubrió lleva su nombre. sí, que llevan su nombre. Él participó, porque él es el abuelo de mi tía. Sí. ¿Ah, sí? Él participó en una de las expediciones para conseguir el naciente del río Orinoco y estuvo también con el rey Leopoldo II de Bélgica, que vino a Venezuela a hacerse una colección de aves venezolanas. Ellos mandaron unos libros para Venezuela. Hay una sala en Bélgica con el nombre de... Por eso es que es importante, nosotros estos nombres que están aquí, faltan mucha gente. Mucha Estos gente. nombres nosotros deberíamos mantenerlos como unos verdaderos héroes y no rendirle honores a personas que foráneas. Porque nosotros somos muy sensibles a ese detalle. Por lo menos viene una autoridad y mañana les pone a la Plaza Bolívar el nombre que sea y nosotros nos la escalamos. Eso no debe ser. Sí. Eso no debe ser. Yo Porque te- es nuestro gentilicio. Yo te he nuestro comunicado dominio. en unas ocasiones también que se nos escapó un personaje que hizo también unas grandes obras aquí en Los Teques, que fue Monseñor Ángel Pérez Cisnero. Bueno, ok. Bueno, ya, él fue el que hizo la casa parroquial, hizo el colegio San Felipe Neri, donde yo hice mi primaria, y no hay nadie que lo recuerde, ni hay ninguna calle que tenga el nombre de él, porque hasta el calleroncito este aquí tiene otro nombre, ¿no? Hizo la casa parroquial
en la sala de concierto Luciano Lama. El Cine Lama. Él es fundador del Sí, colegio sí, Felipe Neri, exactamente. de la biblioteca, bueno, imagínate, tiene Sí. mérito más que Entonces hay muchas personas aquí con suficientes méritos como para que los recuerden por lo menos poniendo el nombre a algo, no como estos nombres que han venido colocando aquí como lo que acaba de citar, Danilo Anderson, Ali Primera, el mismo señor de la avenida Víctor Batista, que nadie sabe quién fue. Tú tocaste un tema bien interesante, porque yo pregunté la otra vez por la radio y me envió una respuesta a un señor que me dijo Era un químico. que era un químico. Sí. Entonces resulta ser, pero claro, él se confundió, porque la persona que me respondió es Víctor Bautista. Este es Víctor Batista, con P como el de Carlota. Entonces, ¿quién fue Víctor Batista? Nadie sabe. Bueno, yo sí sé que fue un concejal que hubo aquí por Copey, que murió trágicamente, y en ese tiempo, cuando inauguraron el mercado, que inauguraron esa avenida también, ese era valió el nombre para elevar a él a su nombre en la carretera. Bueno, el caso, por ejemplo, de la avenida José Arbelo, ¿no? Que se le puso ese nombre en honor a profesor entonces llegó Salmerón, paréntesis, hubo cierta amistad con él, y le puso calle Miranda, y Pero que ya fue primero la eso calle Miranda. se presta para confusión, porque ya aquí hay una calle Miranda, y entonces ahora ni Arbelo ni Miranda, sino la calle Nambre, un nombre bien feo, por cierto. Sí. Sí, la calle Nambre, sí. Sí, Todo el mundo la conoce como la calle Nambre. Es una cosa bien fea, pues, ese nombre. Y todavía se le dice la Arbelo. Todavía. La gente no le dice calle Miranda. La mayoría de los. Sí, porque ahí colocaron una placa y la quitaron. Sí. Por el nombre por razones políticas. ¿No? ¿Quién fue Tanyadía? Casa de las Artes Tanyadía, ¿quién fue ella? Bueno, por lo menos fue una cultura nuestra, creo que Sí, bueno, Tanya Díaz fue una persona que hizo mucho teatro aquí en Uteque. Bueno, Tanya Díaz fue una persona muy conocida, hija de Jesús Díaz Morales, hermana del capitán mayor Carlos Díaz. Y bueno, hizo teatro aquí en Los Teques bastante tiempo en esa época que estaba Eliseo Naranjo, no sé, no me acuerdo de algunos. El profesor Nelson Romero también, que fue un gran profesor de teatro. Armando Urbina que creó el Teatro Negro de Barlovento y fue un tanagracista. Para los que no saben, lo que es Tanagre es una cerámica negra. Creo que tiene hasta una plaza en Caracas, en una parte por ahí, no sé, en Petare, en una parte de esa tiene el nombre de Armando Urbina. Él fue un hombre muy abnegado por el teatro. Él se hacía desde los trajes hasta la escritura de la obra, pues. Un hombre que hizo una cosa que trascendió, pues, que fue el Teatro en el Negro de Barlovento. Por cierto que yo hace mucho tiempo vi una obra, ya él había muerto, del Teatro Negro de Barlovento, y no era ni su sombra, pues, ¿no? Era una cosa completamente diferente, pues. Todo lo cambiaron, sí. hay otra gráfica. Sí, hay muchas, pues, faltan unas cuantas. Estos son los famosos hermanos Llanes y, por supuesto, su testamento que salía todos los años, testamento de Judas. Sí, muy conocido en Los Teques. Pero ¿quiere tomar nada? Sí, no, tranquilo. Sí. De todas formas, esta presentación la vamos a montar en alguna de las plataformas. Que te interrumpa, pero completando un poco esto, nosotros en la Casa de las Carretas, así como hemos hecho bautizo de libros y hemos promovido a algunas personas, pues, que de una u otra manera han desarrollado alguna actividad cultural, hicimos en 2 oportunidades un homenaje a los hermanos Llanes, que la profesora, ¿cómo es que el nombre de Celsa es, no? Elba Regis.
Elba Rengifo, perdón, licenciada. Elba Rengifo hizo una tesis de grado con el trabajo de los hermanos Llanes y solicitamos y exigimos que fueran elevados a patrimonio de los Teques, ¿no? Por cierto que a mí me causa un poco de gracia porque yo recuerdo que cuando los hermanos Llanes, bueno, yo era muy pequeño también por cuento, ¿no? Que los hermanos Llanes hacían el testamento de Judas, los metían presos, ¿no? Y ya mismo llevaban, metían presos, ¿no? Entonces, me recuerdo un poco la historia de Monseñor Pellique cuando leía las 7 palabras en Semana Santa, al terminar en la Catedral de Caracas, fuera estaba una patrulla y dije, por para llevarse los presos, ¿no? Bien. El padre Tinoco, muy conocido, que está enterrado en la iglesia del Carmen, personaje de aquí de los Teques, este es Monseñor Bernal. Ese Monseñor Bernal y el padre Tinoco, el que está al lado. Este es el padre Tinoco y este es Monseñor Bernal. Martín Pereira. El señor Malpica creo que ese es Ambero, ¿eh? ¿Cuál es este? Que está entregándole la plata, no sé. Este que está aquí. No sé, esa persona no. La Madre María de San José, que estuvo trabajando en el Hospital Padre Cabrera, el Padre Cabrera, que fue el fundador de ese hospital, que hay aquí lo que somos los Teques, cuando alguien tosía mucho, es común que le dijeran, Padre Cabrera contigo, porque estaba tuberculoso, quién sabe qué. Bueno, Encarnación Moreno, conocido por todo como el frutero, estaba allí en la calle Ayacucho. Francisco el Chichero, muy conocido, primo hermano de mi papá. Esa es la propaganda que sí, siempre ha sido buena, le decían, era su eslogan de la chicha. Él estuvo aquí en la esquina donde está la alcaldía, pero él también trabajaba en el mercado antiguo, donde está hoy en día el Muñoz Tebra, ahí siempre se conseguía él. Estos dos personajes son los creadores o los fundadores de la Sociedad Hijos de la Unión, Salvador Mejías y Benito de León, presidente y fundador. Y él, no, digo yo que, por ejemplo, nosotros siempre, yo trato siempre de resaltar la memoria de ellos o la labor de ellos. ¿Por qué? Porque esas son personas que la mayoría de la gente ignora. O sea, los Hijos de la Unión cumplió 122 años. La Sociedad Hijos de la Unión cumplió 122 años el pasado 11 de julio. Yo pertenezco orgullosamente a esa sociedad benéfica. Entonces cumplimos 122 años y la verdad que la gente, mucha gente, ignora que eso existe. Con 122 años, es más, la más longeva del país. No hay una institución más antigua que esta. Y aquí la tenemos en los Teques. Entonces, Salvador Mejía, que él no era de los Teques, simplemente vino de Caracas para acá a temperar porque estaba tuberculoso. Murió de 26 años, no llegó a 30, imagínense ustedes. Y Temístocles de León, él fue presidente del Consejo Municipal y era el propietario del Abasto del Luchador, que estuvo en esa casa muy cerca de la casa de Luis Rodríguez, o sea, al lado de la casa de Luis Rodríguez, entre la calle Falcón y la calle Sucre. Esa era la calle calle Falcón con Páez. Entonces, en esa casa, en esa bodega, ahí nació el Hijos de la Unión. Entonces, vale la pena que se resalten a estos dos hombres valientes, personajes, caramba, que merecen también nuestra gratitud porque ellos sacudieron a los Teques en esa época, porque los pequeños, se caían muertos en las calles gracias a la pandemia que ocurría o hubo en ese momento en el año 1903. Entonces, ellos crearon esa institución de ayuda mutua, como les decía, para atender los pobres de solemnidad que hubo en ese momento. Los pobres de solemnidad, como se olían decir. Entonces ellos consiguieron una urna, porque aquí los muertos eran por toneladas. Los muertos llegaban al cementerio en una urna
y dejaban muertos envueltos en una sábana y se traían la urna para seguir llevando. Eso no es mentira, eso ocurrió aquí en Los Teques. Entonces, Salvador Mejías y Tenito Cleo se vinieron, caramba, para darle por lo menos la última morada, como dice, el último descanso a los habitantes de manera digna. Mira, por cierto, quería completar algo, como tú hablaste lo de la urna que había, a la gente le volvieron una sábana y la enterraron. El que institucionalizó la obligatoriedad de dar una urna fue Pedro Russo. Sí, Que pero mucho la tiempo gente después. que no tenía recursos para Mucho tiempo después. Sí. Mira, en esta casa también estuvo la bodega del señor Oscar Guedel, padre de nuestro compañero y amigo Exactamente. César Guedel. Y estuvo la bodega de Armando Freire últimamente. Una cuestión que no tiene que ver con los teques, sino con algo parecido a lo que estamos hablando de que las personas las enterraban en una sábana. En México, la gente muy pobre las enterraban en una esterilla, que ellos llaman petate. Y entonces cuando, para decir, por ejemplo, como decimos aquí en Venezuela, te soplaron la taza o te plancharon el flujo, en México dicen te petatearon, porque lo metieron en un petate para enterrarlo. O el señor Antonio Capote, el famoso barbero conocido de Los Teques, la esquina del dato. Recientemente. Sí, murió hace poco. Recientemente fallecido. Sí, sí. El gran Marcelino Mejía, nuestro amigo y jefe de la tropa, como nos decía él a nosotros, con algunas de sus obras. Aquí en la sala de Lima Soler, están las obras de Ahí está. sí. Está justamente esta obra que está aquí, que es el Santo Sepulcro. Sí. Esto es Arturo Michelena, que también vivió aquí en Los Teques, en la calle Ayacucho, producto de que estaba también enfermo y vino a temperar aquí a... Sí, sí. Este es Padre Tinoco, ¿no? Padre Tinoco. Nuestro amigo Nelson Florero, con algunas de sus obras, César Guedel, Juan Peña y la mamá del señor Juan Peña. Hace poco hizo una exposición en Villateola. Sí. Monseñor Ángel Pérez Cisneros, del cual estábamos hablando hace rato, que fue el fundador del teatro del Cine Lama, del Colegio San Felipe Neri. Hay un detalle, porque fíjense usted, le disculpa que yo intervenga, porque bueno, es necesario. No, la idea que aportes. Uno de los videos de estos que estaban saliendo por allí me llama la atención porque justamente lo que es la plaza Danilo Anderson hoy en día. Él pregunta, ¿qué hubo aquí? O sea, deja la incógnita para ver qué le pone la gente. Bueno, ahí la gente, yo no sé qué le respondió la gente, pero ahí hubo una frutería, ¿cierto? Frutería La Catedral. Sí, pero justamente eso me iba a referir. La casa parroquial estuvo allí, en el sitio donde está donde está la plaza de Danilo Anderson, ahí estaba la casa parroquial. Y enfrente estaba la botica de Roberto Enrique. Leo, antes de la frutería, ahí había como una especie de galpón viejo, con un portón grande. Y ahí era donde guardaban los mesones de las procesiones. Exactamente. Los guardaban ahí. Exactamente. Después de que tumbaron eso, hicieron como una especie de tinglado donde hacían las misas mientras estaban construyendo la otra iglesia. Otro templo. Eso fue más o menos del año 67, porque el terremoto fue en el 67, y en el 68, ahí funcionó para el Sí. y ahí guardaban como un depósito. Exacto. Y un dato importante que acaba de decirme César, me lo recordó, que eso también le decían el rebalón del cura. Abajo, sí. Donde estaba el mercado. Exactamente, donde está hoy en día el Muñoquero. Este personaje, el que no es de Los Teques, el que es de Los Teques, no lo conozca, no es de Los Teques. El famoso Zorrillo. Que era de la Victoria, ¿no? Él es de Maracay. De Maracay. Ese estaba tomando un pequeño árabe. Sí, aquí estaba tomándose su medicina.
No, ya murió. Se fue para Maracay, pero no tenemos certeza de que esté vivo. No, murió. Bueno, yo una vez estaba en una tienda. Él era hijo de un edecán de Gómez que se graduó militar en el Perú. Y le voy a decir algo, este señor que ustedes ven aquí era un hombre sumamente inteligente. Y era culto, Sí. Un nivel cultural que usted puede hablar con él lo que usted quisiera. Bueno, yo Claro, como estaba pensando. una vez yo estaba en una Eso tienda. era lo difícil. Una vez yo estaba en una tienda y él pasó. Y la señora que me estaba atendiendo dijo, si yo un día me enfermo del hígado, voy a buscar a este señor para que me hagan el trasplante del hígado de él, porque ese hombre tiene un hígado, imagínate. Bueno, estos son algunos anuncios de la época, de los bares y restaurantes que había en Los Teques, los cines, Cine Apolo, Cine Beguipuro. ¿Te acuerdas la granillita, Adrián? ¿Te acuerdas la granillita? De Morrocoy Santa ¿El bar? Ella. Bar La Granillita. Morrocoy Santa Ella. Bar La Parada. Tu padrino. Mi padrino. Bueno, sobre bares, podríamos, es lo que tú leíste en el poema hace rato de los bares que había en el llano de Miquilén, podríamos hacer una presentación de 2 días de todos los bares que hubo en la Miquilén y la Bermúdez. Y quedaste mal, sí. Yo tengo la lista. Sí, hubo muchos bares aquí en Los Teques. Y aquí en el pueblo vivo, Portal de la Morocha. Exacto. Sí, el Cataldo. Ya lo vamos a ver en una gráfica más adelante, pero la zona que se llevó el récord de los bares fue la calle Miquilén y la Bermúdez. Sí. Ahí fue donde hubo bares como Arroz Picado. Esto es una foto de Los Teques que me pareció bonita ponerla, una foto nocturna de Los Teques. La calle Dilué, esa es la que iba a la calle Carabobo, lo que llaman la calle Carabobo. Esa es la que iba ahorita va hacia los Nuevos Teques, pero eso, Bueno, Campo Alegre se llamaba eso en una época. Ahorita es fácil identificar porque eso es un rancherío que a mí me da vergüenza. Sí. Esa calle. Ahí está el hotel Gran Casino, en esa calle. Sí, donde está el hotel Gran Casino. Esa calle la destruyeron. Sí. La edificación que se ve aquí en esquina era un restaurante de un alemán, Falkenhagen, que aquí en Los Teques hubo varios restaurantes alemanes, porque también tuvo el Bristol, aquí en la calle arriba, donde está la parte alta del liceo Muñoz Tebas. Ese era el restaurante Bristol donde venía a comer Gómez cuando pasaba por aquí por Los Teques. Y ese de Falkenhagen, que era el restaurante La Moderna, se llamaba. También el que todo el mundo conoce, el Hotel Los Alpes, y el Hotel Alemán propiamente, que lo destruyeron, y la gente que hizo ahí ahora un negocio no guardó el retiro que es obligatorio por las ordenanzas municipales, sino que lo dejaron y entonces es incómodo porque uno viene y de pronto tiene que lanzarse a la calle para... Eso hubiera sido, si se quita y se respeta la ordenanza, una caminería que surgía desde allá de la estación del tren hasta la Villa Teola. Hubiera sido una caminería extraordinaria, pues, haciéndola como un bulevar, pues. Pero no se pudo porque quien sea que dio ese permiso impidió eso, pues. Quiero contar algo que dijo César, porque si ustedes lograron escuchar que él nombró el restaurante Bristol o Bristol, porque ahí venía Gómez a comer. Es importante esto porque, vuelvo al tema de los videos, hay una información por allí que es equivocada, porque Gómez, el general Juan Vicente Gómez, no tuvo casa en Los Teques, a diferencia del general Cipriano Castro, que sí tuvo una en la calle Miquilén, donde está exactamente el edificio de la CanTV. Ahí estuvo la casa del Cipriano Castro. Pero el general Juan Vicente Gómez, él lo que venía era aquí a visitar a la mujer que vimos ahorita, que se llamó Dionisia Bello, y a su hijo, a la quinta, que vivía en la quinta San José. Y por supuesto Antonio Pimentel, cuando hacía esos bacanales. Y entonces, porque todas esas casas fueron
para temperar, ninguna fue casa, salvo la de Dionisio. Entonces el general Gómez aquí no tuvo vivienda. Se dijo en uno de los videos. Sí, que esos videos él dice, no, porque el general Juan Vicente Gómez que tuvo la casa en Loyada. En Loyada, donde Hubo una supuestamente casa, consiguieron hubo una casa ubicada en lo que conocemos como el centro comercial Loyada o donde estaba el Central Madirense, que la vimos. Permiso. Esta es la casa que aquí está el Central Madirense, en este boco. Y la otra casa que hace referencia a este muchacho con los videos es una quinta que estaba más adelante de esa, que no sé si la metiste en la... Yo creo que no la puse. Pero esa quinta le decían Las Lomitas. Ahí fue donde el señor Pedro Ramos, el operador de la máquina, consiguió la botigüena, que era la Charles Roll. Esta foto de la Loyada, que estuvo hablando un poco, fue tomada desde más o menos donde está la casona, de la casona hacia allá. Este es el edificio Huequecuro, creo. No, ese es el edificio. Venezuela, Ayacucho, el Ayacucho. Y esta es la calle Miquilén, que no está muy buena la gráfica, pero se ve que había una gran cantidad de árboles en la calle Miquilén. Mira, Esta es la casa de la que estaba hablando ahorita Lionel, donde consiguieron la botijuela. ahí en esa casa. En esta casa. Que por eso pasaba el Puente Unión. Exactamente. Así era Loyada y así es, pero hoy en día es diferente a lo que está en esta gráfica. Esta foto fue tomada desde más o menos donde está hoy en día el paseo Mirandino hacia allá. La estación, la única estación del tren que hubo en Los Teques, que no Quiero aclarar algo ahí en la estación Los Teques, que correctamente ese es su nombre, pero hablando de los videos que transversan las cosas, hay un video que fue hecho con inteligencia artificial que muchas personas lo vieron en TikTok, donde en inteligencia artificial se habla de la estación Bermúdez. Ponen a una persona vestida de la época del año 1900, una mujer, y dice bienvenido a la estación Bermúdez, y está una locomotora, que por cierto no es una locomotora que realmente Original. es una locomotora americana, y dice que la estación se llama Bermúdez, realmente es estación Los Teques. Pasa Bermúdez cuando se crea la avenida, Más adelante. ya se cierra el Gran Ferrocarril de Venezuela y se crea la avenida Bermúdez. Y, Algo que entonces, transversa mucho y hablando de estaciones, en realidad hubo dos estaciones en Los Teques. ¿Qué es esta? Y la del Liceo San José, que le decían la estacioncita, que a petición de los alumnos y tal, le pidieron a que ellos querían una estación para no tener que subir hasta el llano y esto. que era donde estaba el Consejo Venezolano del Niño. No, ella estaba ubicada exactamente por la En la Simón Bolívar. La Simón Bolívar. En la universidad. Esa era la que llamaban la estacioncita. Sí, pero es que donde Eso está. se creó donde porque está- había muchos alumnos de Caracas que estudiaban en el Liceo San José. Exacto. Inclusive había unos parientes de Gómez ahí estudiando también. Sí, ahí. Ok. La botica San Antonio en la calle Miquilén, que todavía en la casa está pero modificada, ¿no? Modificada. Sí, la restauraron. La procesión del Santo Sepulcro de la parroquia del Carmen, el padre Luis de Artúa y Monseñor Bernal. Este señor este cura no lo identifiqué ni no sé quién es. La calle Rivas, donde vive un ilustre personaje de Los Teques, este señor que está aquí. La avenida Ninué, que ya la vimos hace rato, que es hoy en día la calle Carabobo. El puente Castro, aquí lo estaban pavimentando, aquí estaba ya construido, y más o menos así está hoy en día, un poquito modificado. Aquí está la residencia Tamarí, que es donde estaba la casa de la que tú hablaste hace rato. Que era San Vicente, la Quinta San Vicente. La Quinta de San Vicente. Esto es la entrada de Villa Peola. Y la calle que es perpendicular a esta calle es la calle Rivas, que es donde la que vimos hace Todo ese rato. sector se conocía como Guaratara. El Guanataro, exactamente. Esto es el hospital Los policlínico. Laureles. Los Laureles, todavía se llaman Los Laureles. Hay un edificio más arriba, aquí por ahí, más o menos por aquí, está un edificio que se llama Los Laureles. Esto es el hospital policlínico.
el Hospital Padre Cabrera, que hoy en día es Corpo Salud, el antiguo mercado, que hicieron un video también preguntando qué había aquí antes. No hubo respuesta, ¿no? Porque yo no he visto. Yo no sé, yo no. Yo vi hasta las preguntas, más nada. Ahí funcionó también la zona policial 1, en ese mismo. Después los bomberos, y hoy en día. En esa fachada, que este fue el segundo mercado de Los Teques, porque el primer mercado de Los Teques fue en 1853, que quedaba frente al Diamante Negro, aquí donde estuvo más adelante el Diamante Negro, el bar de la lucha. Pero era muy interesante porque había un reloj, sí, como se acostumbraba en Europa, ahí también había un reloj. Y ese daba salida para la otra calle, la calle Roque Pinto, ¿no? La calle Roque Pinto, y por aquí que era donde se abastecía. Pero digo que era muy interesante porque fue un mercado de avanzada, vamos a decir, donde los gremios estaban divididos, los que vendían queso, los que vendían alpargatas, los que vendían frutas, estaban sectorizados, vamos a decir así, y había mucho, por cierto que ahí llegaba la carne que le daban a la gente pobre cuando la guerra, porque eran casajos que eran las carnes sí, de tercera, pero que la bombaban para poner. Pero es muy interesante esto porque ese mercado lo hizo el general Luque, y eso, como le digo, tenía esa disposición de doble entrada y toda esa cuestión. Y mucha gente está diciendo siempre por allí que lo primero que eso era del cuartel de bomberos. Los bomberos estuvieron mucho después. Y ahí existió una librería también, en la parte de acá, donde dice debajo de zona. Allí estuvo una de las entradas, al lado donde está ahorita actualmente la señora Josefita, que le brinda comida a los que no tienen como. Sí, allí había era un tal señor Romero, que era un hombre culto y puso una librería allí, libros nuevos y usados, y periódicos y revistas y lo demás. Pero es muy interesante saber eso, porque no fue para nada ese edificio fundado para los bomberos. Los bomberos lo utilizaron mucho después. Fue mercado. En la calle que pasa por aquí al frente, que es hoy en día la calle Carabobo, que se empata con lo que era la calle Lilué, que estaba por allá arriba. Y aquí en esta esquina hoy en día hay eso está modificado, una venta de pasticho y de esas cosas. Sí. Eso para que se ubiquen Esto es la Quinta San José, que era de propiedad del hijo de Juan Vicente Gómez, José Vicente De Gómez. función del Ateneo, o la Casa de las Artes Tallerías. Exactamente, lo que fue el Ateneo y después, hoy en día Casa de las Artes. Yo quiero hacer una acotación aquí. Yo creo que lo más antiguo que tenemos aquí en Los Teques es la casa donde está el Ateneo. Esta casa la hizo un coronel que vino a pelear en la independencia de apellido Stofford, que vino con la Legión Británica, ¿no? Y lamentablemente, bueno, después ahí funcionó, después de los Gómez, de que vivieron allí, funcionó la colonia infantil, que era una especie de, digamos, un albergue para niños desnutridos y eso. La directora de eso fue la señora Castro, que vivía por ahí, por donde está, detrás del Ateneo, justamente, por ahí, yendo hacia el Vigía. El esposo de ella tuvo una tienda, la única tienda, o la primera que yo conocí, de artículos deportivos, que se llamaba Creaciones Sport. El hijo de ella, el único hijo que tuvieron, estudió conmigo en San Felipe Neri y vive en Estados Unidos ahorita. Y después de la colonia infantil, bueno, vino, se hizo el Ateneo, que prácticamente destrozaron la casa, pues en vez de haber conservado más o menos la originalidad, le pusieron un techo de machimbrado de metal y puertas de cristal templado y cosas así por el estilo.
Miren, es interesante saber que en esa quinta, la quinta San José, cuando el coronel Stofford la fabricó, la mandó a fabricar, vino el general Páez y allí hubo un parrando de 3 días. Imagínense cómo sería ese parrando. Él trajo ganado y todo para que se estuviera permanentemente asando carne y todo tipo de bebida, y se bailó con, bueno, él andaba en ese momento con Barbarita Nieves, ya había dejado a la señora Ortiz, Dominga Ortiz, y andaba como enamorado pues de Barbarita Nieves, pero hay que cogerle el peso a lo que es un parrando de 3 días, día y noche. El coronel Stofford fundó un periódico de inglés y en castellano también, y después se fue para Y otro dato importante es que en esa casa, cuando en los tiempos de José Vicente, que era su propietario, ahí se cocinó el asesinato de Juancho Gómez. ¿Perdón? Sí, el asesinato. Lo mataron a puñalada, durmiendo. Bueno, esa es una versión. No, hay varias. ya va, un momentico, eso está debidamente documentado. En esa casa se planificaron los hechos, y ahí en el libro de Tomás Ruth, que se publicó tiempo después, en el año 56 creo, ahí está revelado todo el asesinato. Y salen los culpables y toda esa cantidad de gente. Y los autores intelectuales y los autores materiales. Eso está debidamente documentado en esa casa. Y Dionisia tiene las manos metidas en esa. Y el hijo de Dionisia. Aquí también tenían galleras, ¿no? Unas galleras. ¿Qué? Había una gallera ahí que tenía el coronel Stofford ahí. Ah, no, claro. Atrás de la gallera, claro. Que por eso padre se quedó ahí mucho tiempo porque le gustaban los gallos. Y esta es el Hotel Park, que es donde hoy en día funciona la. Quisiera añadir algo sobre esa casa. Ajá. Esa casa funciona y diríamos que el verdadero fundador de la tenemos es usted. Rosalina, no se oye. No se oye. No. Bueno, gracias, buenos días. Son 3 breves cosas que quiero decir. En esta casa funcionó el Ateneo de los Teques, el segundo Ateneo, porque el primer Ateneo fue en 1947 y lo fundó un poeta. El verdadero, Atilano Pacheco. Del segundo Ateneo, el verdadero fundador, diría yo, es Ildefonso Leala, que recordamos como cronista con muchísimo cariño y que hizo una gran labor para historiar a los teques. Entonces el doctor Hunda Briceño encargó entonces a Ildefonso para que ahí funcionara el Ateneo. Y hay muchas historias sobre esa casa, porque a mí me tocó en un momento de la vida ser presidente ahí por un rato. Ahí espantan mucho. Recuerdo una vez teníamos como vigilante a una policía que se quedaba hasta las 10 de la noche. Llego yo por la mañana y me dice: profesora, yo no me quedo más aquí, anoche tocaron el piano. Cosas por el estilo. También escuché algo, que en la parte de atrás, en la época en que vivía ahí el hijo de Gumi, había como celda, porque traían a los presos políticos desde Caracas a los teques, pernoctaban ahí y luego se los llevaban hacia Maracay. Es cierto que la remodelación no fue la mejor. Esa la hizo Gasparini, la remodelación de la casa no fue la mejor porque le pusieron un techo de lata, bueno, etc. Pero es una casa que es una historia de los teques y debemos conservarla. Y quiera Dios pues que en ella se haga una gran labor cultural, porque la necesitamos, sobre todo para los niños. Espectacular la formación para los niños. Y quiero felicitar a los ponentes maravillosos, son ponentes de memoria, de historia y de corazón. Muchas gracias. Gracias a usted por su aporte. Bien, íbamos con el Hotel Park, que
estaba donde hoy en día está la ropa CBP. Lamentablemente otra de las grandes casas que tumbaron. Hablando de los bares, que nos nombraron hace rato, el bar Azteca y el bar Castalia. Yo no quise poner todos los bares de la Azteca porque habría que pasar 5 horas más o menos aquí hablando de los bares y de las cosas que ocurrieron en esos bares. Pero estos son uno de los más emblemáticos de aquí de los Azteca. El Parque de los Coquitos o Parque de Gustavo Endó. Lamentablemente, este parque, hoy en día yo creo que no llega a un 10% en área de lo que fue en un principio. Hay muchas partes que han quitado para hacer edificios, por ejemplo, el edificio Los Coquitos que están aquí mismo, Los Coquitos, uno que está en la avenida San Francia, eso en el Vigía han agarrado parte de los terrenos del Parque Los Coquitos para construir y bueno, han hecho todo lo que... Una época empezaron a hacer un hotel allí, imagínate, qué barbaridad, casi que lo hacen. Sí, gracias. Sí. Por aquí pasaba el tren, esto todavía está tal cual. Este viaducto. Al extremo de ese puente hay una pared de una casa que está casi que dentro del parque. Esa se agarraron el terreno probablemente. Sí, un personaje muy conocido aquí en los TEC, que no sé si conocen a Quilombo, el músico. Una vez estamos caminando por ahí y me dice, una pared acabó con la historia. Sí. Esa es una frase muy que me quedó de verdad. Bueno, eso del despojo de zona... Quilombo, Enrique Duarte. Eso del despojo que ha habido en los Teques, tenemos el caso de la Quinta Queniquea, que perteneció a López Contreras. Eso lo agarraron y tumbaron la casa y ahí tienen un sembradío, no sé, hortaliza. Sí. Ahí funcionó una escuela de bandas militares. Sí. Tengo entendido que eso se apropió de eso un portugués, Sí. que fue el que fue... Pero tú sabes que López Contreras en el año 1957, yo tengo una correspondencia firmada y todo, cuando él la cede al Estado, o sea, se la vende al Estado. Y eso está, yo no tengo un documento. Bueno, ahí se podría hacer algo, pero si se dio al Estado, el Estado puede. puede... 57. Pero claro, ahí ya no queda nada en la Quinta Queniquea. No, nada. Ahí no queda nada ya. Desapareció. La estación del tren hoy Avenida Bermúdez, que ahí funcionó, no sé si todavía funciona, una panadería que se llamaba Panadería de la Estación. No, Cerca. Hoy en día no existe. La panadería de la Estación. Sí. El antiguo cementerio de los Teques y bueno, la antigua fachada. Y ajá. Mire, esa foto fue tomada por Obertelli. La reprodujo. Y el señor Obertelli fue un fotógrafo taurino y gran retratista. Sí. Hacía unos retratos humorísticos. Sí, muy bueno. Aparte, buen músico. Y una foto que no se puede. Y lo bueno es que le gustaba hacer Bastante, yo lo conocí tomándose. Y una foto que no se puede publicar aquí porque eran bastante. Él tomaba fotos de cosas que, bueno, terrible. Sí, buena persona, echador de broma. La fachada antigua del cementerio de los Teques y más o menos así está ahorita en el cementerio. Este es el mausoleo de Pedro Russo. El panteón, sí. Pero hay una cuestión que lo dije en la radio hace pocas semanas que a mí me llama la atención porque ellos pintaron la fachada del cementerio, que quedó muy bonita, en realidad está bien pintada, pero la pintura de casualidad que llegó hasta aquí. Esto Ahí está, lo de algo está deterioradísimo. Sí. No sé por qué, ese que la pintura de canción nada más está ahí se lo dejo para ustedes, para la reflexión. Plazas de los Teques, las más conocidas, los que hay realmente, porque no está la Plaza del Rincón, ni la Plaza Danilo Anderson, ni otras plazas, porque no. Es más, yo no sé ni siquiera quién es el que está, el busto de la plaza que está en el Rincón. ¿De quién es ese? Yo he preguntado y nadie sabe. ¿De quién es? Simón Rodríguez. Sí. Simón Rodríguez. Fíjate, yo no. Ahí hace falta que identifiquen. Sí. Porque esa plaza se llama Simón Rodríguez. Sí, bueno. Tengo entendido que la plaza de Rincón es la única que tiene 3 esquinas.
¿Sí? No, la Plaza Miranda. La Miranda es la que tiene 3 esquinas. Y la Bolívar tiene una sola esquina. La Bolívar. Sí. Así está hoy en día la plaza, el busto la estatua de Guayquipuro, que Lionel ha aclarado muchas veces en su programa que esta estatua no pertenece realmente a Guayquipuro. Esto es un indio norteamericano. Pérez Mujica, que fue el escultor que hizo esta estatua, la llamó indio combatiente. Aquí dice eso. Si se acercan un día a la plaza de Guayquipuro, podrán leer que es indio combatiente. La persona que está a los pies del indio Guayquipuro muerto no es la hija de Guayquipuro, como nos contaron muchas veces en la escuela, que fue que él la mató porque para que no se la llevaran los españoles. Es otro indio que fue. Esa es una copia del suceso del tirano Aguirre que sí mató a la hija. Que sí mató a la hija, pero el que está aquí en el suelo no es una mujer, es un indio. Sí, pero es importante que se sepa que porque hemos vivido engañados muchísimos años. Ese no es Guayquipuro. No es. Ni sabemos cómo fue Guayquipuro. Ni sabemos cómo fue Guayquipuro. Es un tema completo, y te da la palabra. El busto que está en la entrada del Consejo Municipal lo hizo Edgar Corral. Sí. Ese se parece más a un indio típico de aquí. A nuestro indígena. Ahora, cuando a Pérez Mujica cuando a Pérez Mujica le encargaron una obra, no le encargaron a Guayquipuro, a él le encargaron una obra de un indio. Y él la llamó indio combatiente. Por consiguiente, no es Guayquipuro. Esa estatua fue fundida en el año 1906 y se coloca el 1 de abril de 1927 cuando se inaugura la plaza. Eso es otra historia. Sí, que es una pieza de muy buena calidad. Claro, esa fue ahora, bueno, yo digo que lo que es un simbolismo, pues, conmemorando al indígena nuestro, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, eso no es Guayquipuro, entonces podríamos también preguntarnos, bueno, ¿cómo era Jesucristo? Porque tampoco se fotografió ni nada por el estilo, ¿no? Y resulta que, fíjate tú que la mayoría de las pinturas que hay de Cristo, que no es el tema, pero más o menos el mismo orden de idea, después de la guerra de las cruzadas, Jesucristo lo pintan catini con los ojos azules. Y Cristo realmente era un tipo moreno, pues, de raza judía, no era. Bueno, hoy en día le han hecho muchos estudios de Santo a la imagen de Santo. Si quieres se acerca y. Sí, buenos días. Permiso, rapidito, quiero hacer un aporte de eso. ¿Cómo no? Buenos días. Gracias a todos los ponentes, de verdad. Felicitaciones. En nombre de Arunabo, un saludo a Alejandro, profesor de de arte. Bueno, quería hacer un aporte, ¿no? Algo que yo no soy de aquí de Los Teques. Tengo viviendo 15 años y yo soy de las Puntas y ahí también practiqué lo que era la investigación y el cronismo de la historia, cuestiones que nos gustan, pues. Y por eso estoy identificado y estoy aquí en la reunión. Lo que yo observé hace años es que el arco que tenía el indio, ¿verdad? Sí es muy tipo norteamericano, pero una vez se lo robaron. No sé si ustedes se percataron que se lo seguetearon, ¿verdad? Se lo seguetearon. Uno se puede suponer quiénes y por qué se lo robaron. Tiene que ver con cosas rituales, evidentemente. Se lo llevaron, lamentablemente, y entonces, bueno, quedó vandalizado la estatua. Ahorita hicieron una reconstrucción, pero lo triste es, porque hay una simbología en todo esto, hay una semiótica, pues, una semiosis ahí que uno tiene que entender entre el significado y el significante, que con la reconstrucción que hicieron, el arco que tiene, se nota, por lo menos yo lo aprecié, que cuando pasas y lo ves de lado, el arco, la parte que está en la mano del arco está quebrada. El arco no tiene la línea tensa, está quebrado, ¿ok? Entonces, eso a mí me cayó muy mal porque eso habla como de derrota, ¿no? A nivel simbólico. Yo lo vi y dije, oye, ahora tiene el arco quebrado. Antes se lo robaron y estaba tenso, pero ahora el arco está quebrado. Pero no es que se ve totalmente quebrado, se nota que está quebrado y agarra en la mano. Y la cuerda está totalmente distendida y tiene más de la longitud que debiera tener. O sea, ese arco es ineficaz. Ese arco no es efectivo para la batalla. Ese arco denota derrota. Es una observación personal. Y la quería aportar para que ustedes mismos pasen y lo observen. ¿Ok? Vaya.